la evaluación el jueves. Sí, no. Ah, ¿no hubo acuerdo? Uh, qué complicado. Oh. Bueno, 27, si 27 votaron el jueves sería mayoría, porque yo no veo más gente que 42, 46, como mucho en las últimas clases creo que llegó a haber 46 eh, alumnos. 150 votos nuevos. Ah, en el grupo son 70. Ah, entonces no tiene mayoría. Qué lío, qué lío. Sí, Francisco, se había definido. Va a ser básicamente un choice, multiple choice. Y temas para desarrollar eventualmente también podría haber como alternativa, o sea, un formato u otro. Para cada estudiante va a ser algo diferente. Eh, qué bárbaro, che. Nadie votó el lunes, que no. Siempre las cosas cuanto más tarde mejor, ¿no? 27 votaron el jueves y el resto quiere el otro lunes. No, ¿qué lunes? Perdón, ¿qué lunes? Ah, el 25. Qué lío, che, qué lío. Miren, yo no puedo poner de prepo una evaluación el feriado. Esa es la verdad. Si no hay una mayoría clara, no puedo ponerla el lunes, el lunes 25, ¿no? Sí podría el próximo lunes, ¿no? Es decir, el 18. No sé, pero no sé, me parece que es un despelote esto. Eh, quizás, bueno, entonces quedaría como para cuándo, o sea, hay alguna objeción para que que no sea el 27 y cuánta gente, digamos, perdón, los que votarían contra el jueves, eh, cuánta gente suma y listo, pero tenemos 27 que votaron el jueves y el resto no sé cuánta gente son. 45 más o menos que estamos siempre en las clases y votamos 27. Creo que corresponde que quede el jueves. Sí, yo intuyo eso, por eso estoy preguntando. ¿Cuánta gente es la que votaría para... los que votan para otro día, que no sea el jueves? Pónganse de acuerdo en cuántos son y si son un número relevante, entonces los punteamos uno a uno. ¿eh? Se hace una lista y chao. Acá dice jueves 21 o lunes 25. Los que quieren lunes 25. Muchos votarán el jueves 21, tengo parcial, voto para otro día, sí. Pero no apareció nadie. Yo quiero el lunes 25 porque rindo el 21. Jueves, no apareció gente que del lunes. Y bueno, no todos. Por eso yo digo una cosa sencilla. Si los que querrían el lunes deberían tener idea de cuánta gente es realmente que quiere el lunes 25 de mayo, feriado. ¿eh? Y, y entonces, si tienen idea, ya saben si le van a matar el punto al 27 del jueves. Este, ahora somos 42.
Somos 42. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Como todavía hay tiempo, eh, armamos 4 encuestas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 200 votos cada una, pero chicos, es un problema actuar así. No se puede convivir así. Sí, sí, Luna, ya sé, vos estuviste muy, muy claro lo tuyo. Eh, este, estos son, digamos, es un examen de una evaluación de conocimientos. Podemos hacer la próxima un TP, pero me parece que corresponde empezar por una evaluación de conocimientos más puntual. ¿Eh? Eh, Así que el primero no va a ser un TP, seguro. Trabajo práctico, bueno, puede haber casos donde se pida un desarrollo, ya les dije, pero no para todos, sino la mayoría va a tener o todos van a tener un formato de choice eh, que no va a ser el mismo para todos. Yo no puedo imponer el lunes 25. Y bueno, a ver, déjenme ver un cachito, porque queda claro, de mayo estoy viendo mayo, de mayo quedan pocas opciones, ¿no? Y si no, podríamos dejarlo para el otro miércoles. ¿Tienen examen el miércoles que cae? Eh, 27. El miércoles 27, ¿qué opinan? Miércoles 27. ¿Alguien tiene problema el miércoles 27? Porque la verdad que entre el 25 y el 27. Bueno, pero de los que están acá, de los realmente existentes en la clase, ¿alguien tiene problema? Ah, Emiliano no puede. ¿Y el jueves 28? ¿Alguien no puede el jueves 28? Vamos a probar ahora. El jueves 28, ¿alguien tiene algún inconveniente serio? El jueves 28. Emiliano, estamos jorobados, ¿eh? O sea, Emiliano es el único que está complicado el 27 y el 28. Vamos a ver si armamos algo en especial para Emiliano. ¿Qué les parece? ¿Eh? Pero sería no después, sino antes. ¿Qué te parece, Emiliano? No hay nadie más que tenga problema el 28. ¿Te parece? Yo te mando antes un examen para desarrollar. O sea, una consigna para que desarrolles. ¿Eh? Bueno, en horas de clase, Luna, en horas de clase, ¿no? Seguro en horas de clase. Bien, no, sí.
Y Luna, si querés, a ver, Emiliano y Luna, por ejemplo, el 25 de mayo, ¿pueden? Emiliano y Luna. El 25 de mayo, ¿podrían en el horario de clase? Luna puede. Por eso. Entonces los adelanto a los dos para el lunes. ¿Eh? Para trabajos serían trabajos de desarrollo. ¿No? Y algún choice. También sí, no, las dos cosas. Algo para desarrollar y un multiple choice. Bueno, Luna, si vos podés el 28, todos contentos, mucho mejor. En el horario de clase. Perfecto. Entonces el único que tiene problema es Emiliano. ¿Mm? Emiliano, te mando por mail, vos mandame un mail, así me acuerdo, ¿no? Mandame un mail y entonces yo te mando las consignas por mail. ¿Ok? Y sí, me parece que el 28, el único que tenía problema es Emiliano. Así que lo hacemos para el 28 y Emiliano el 25 de mayo se saca el problema de encima. Y no pierde clase tampoco, ¿no? Bueno, fenómeno. Bueno, entonces podemos iniciar en paz la clase de hoy. Qué cosa, chicos, qué complicada la actividad. Yo creo que tengo que terminar de hacer el choice para estimar un tiempo de respuesta. ¿Mm? O sea, no el choice, sino todos los choices que voy a tener que después armar para que encajen persona por persona. Es todo un trabajito, ¿eh? Les aseguro que pasaría mucho mejor con un examen tradicional yo. Eh, bueno, así que el tiempo todavía no lo sé. Entre 60 y 90 minutos, una cosa así. Y que el que no entrega, si el correo no lo envía dentro del plazo de los 60 o X minutos que haya para responder, entonces depende de la extensión que me quede, porque yo quiero que tengan, que no tengan todos el mismo examen. Entonces, bueno, va a depender también de que hayan leído el texto. El que leyó el texto va a saber más o menos dónde encontrar las cosas y va a poder responder apropiadamente todo lo más cómodo. Y el que esté leyendo el texto por primera vez va a tardar un montón. Así que lean. ¿Se supone que hay recuperatorios? Sí, sí. Miren, yo los tengo, me olvido siempre de las... pero sí, hay un recuperatorio, sí. Sí, seguro. Seguro. Exactamente. Mando los mails con las consignas y lo otro que voy a tener que hacer es pedirles que se inscriban. Porque no me voy a matar haciendo 87 exámenes distintos y después vienen con los mismos 45 de siempre. O 46, perdón. A ver, somos 47 menos uno que soy yo, son 46. La realidad son 46. Bien. Entonces queda el 28 de mayo, jueves, a la hora de costumbre. ¿Ok? Yo les voy mandando los mails. No voy a poder mandar todos los mails al mismo tiempo porque no tengo 20 computadoras ni 40 brazos, pero X tiempo, X cantidad de minutos después que yo les mandé el mail, ustedes tienen que responder el examen. Y el que lo entrega después tiene prenda. En serio, el que lo entrega, bueno, un minuto o dos después no importa, pero el que sigue escribiendo y manda cosas por pedacitos no va. Se tiene que responder todo junto. ¿Ok? Bueno.
El- Julián, aterrizaste, Julián, hacía mucho que no te veía. ¿Cómo se inscribe? Después les voy a avisar. Van a tener que mandar un correo diciendo que van a participar del examen de la evaluación del jueves. Pero voy a tratar de que lo manden todos dentro de un lapso determinado para que no se me mezclen los correos, tener todo bien clarito. Los correos, vieron que están los correos que uno no leyó, están en negrita, entonces, o con algún sombreado, entonces así no se me escapa ninguno y sé exactamente la cantidad de gente que va a participar el jueves. No es lo mismo hacer 50 multiple choice distintos que hacer 87. No es lo mismo. Bueno, bien. ¿Cómo se inscribe? Ya te conté. ¿Qué más? Pero, bueno, ahora vamos a tratar de continuar con los temas del curso y el próximo tema va a ser competitividad. Ivo, el libro por un lado y ¿cómo se llama? Y después los textos que di para lectura por el otro. ¿eh? O sea, es un examen a libro abierto. Tienen que tener los materiales del curso, ¿ok? No es tanto. Tienen que tenerlos leídos. Entonces van a rápidamente, van a ubicar dentro de cada parte lo que se pregunta. Y entraría todo lo que se vio hasta el examen, claro. Porque después viene un tema que se presta más para trabajo práctico y que es el modelo de economías abiertas con ISLM, donde pueden hacer grafiquitos, sacar una foto y adjuntarlo al mail. Entran todos los temas que vamos a ver hasta poco antes del 28. Bueno, les dejo en pantalla lo que viene ahora. A ver, ¿cómo era? Acá está, para colgarlo. Share window. ¿Y por qué no me lo toma? Ah, ahí está. Bueno, ahí tienen colgado lo que vamos a empezar a ver ahora. Enseguida vengo. ¿Cuántos mensajes? Maca, ¿qué temas entran? Tenemos que chequear qué temas entran para estar todos de acuerdo. Maca, yo dije que lo íbamos a hacer, ese chequeo. Ustedes vayan leyendo de acuerdo a lo que se acuerdan. Pero vamos a hacer el chequeo. Más adelante. Aparte, digamos, si hay alguna duda de las clases, de los temas que vimos en cada clase, vi que hay uno de los muchachos que habilitó, que los fue subiendo a las clases, las graba y las fue subiendo a YouTube. Así que a cualquier duda, creo que están ahí, creo que están todas las clases, no sé.
Eh, Ay, Julián, qué descolgado que estabas, muchacho. Sí, sí, están en YouTube, Ivo. Mira, lo pones en la búsqueda de YouTube, le pones macro Berizo. Y ahí aparezco yo en esas horribles filmaciones que se ve que utilizan para usar pocos píxeles, para usar poca memoria, toman pocos cuadros, van filmando ahorrando cuadros de video. Entonces, es horrible. Cuando uno vuelve a ver es horrible. Ay, Dios. Bueno, acá pasa lo mismo, lo mismo. Claro, son 2 horas y queda con 350 megas por ahí, o sea que realmente no ocupa tanta memoria. Cualquier video de 2 horas sería muchísimo más que eso, ¿no? De hecho, las películas están en un giga generalmente, en promedia, ¿no? Promedian 1 giga, 800. Bueno, muy bien. Bueno, entonces a ver si podemos empezar la clase de hoy. Yo la estoy grabando, por las dudas que este muchacho no esté. Así que, bueno, ya hemos resuelto, después de arduo y democrático debate, el problema de la fecha de la primera evaluación. Evaluación que se acuerdan que no va con nota, ¿eh? Que es una especie de aprobado o sigue que insista. Bien, y después, y con un mínimo de 2 evaluaciones, los que las tienen aprobadas ya tienen como la regularidad ante la incertidumbre de cuándo se va a tomar un examen presencial, ¿entienden? Y incluso más, si va a haber parciales o va a haber un solo examen, tipo final, nobody knows. Así ahí no se olviden de subir esta de hoy, yo ya estoy grabando, se les dije, es condicionado pendiente o ausente, ¿no? Claro, sí, son 3 posibilidades. Como que sería aprobado, sigue participando y sigue participando. Porque ausente y pendiente, same thing, tienen que volver a rodar. Al volver sería un final, digamos, no se sabe, no se sabe, no se sabe. Ojalá se pueda tomar un final ahí en la facultad y listo, ¿no? Pero no se sabe. Nadie sabe nada. Los títulos de hoy de los diarios de acá y de afuera dicen que, ¿qué noticia? No se sabe nada de que suspenden las clases. ¿Cómo que suspenden las clases? ¡Epa! A mí no me llegó nada, che. ¿O será que no habré mirado bien el mail hoy? ¿Cuándo te lo dijo, Ivo? Ah, claro, eso ustedes no lo recibieron, eso. Donde dice donde dice esto de que se tienen que tomar evaluaciones y que va a ser condicionado pendiente ausente. Eh, ¿Ustedes no recibieron esa nota de la Secretaría Académica por mail? ¿No se los mandó la facultad? Sí, Emiliano, vos no lo recibiste hace ya, cuando ustedes me avisaron a mí que había llegado el mail, yo me fijé, tenía el mail. Ah, recién ayer, entonces yo tendría, como ustedes ya sabían, yo pensé que habían recibido el mismo correo electrónico que yo. Los que tienen remanentes que se estira la fecha de examen hasta marzo. Sí, pero no decía que se suspendían las clases. Sí, pero salió otro del decano de la UBA, del rector será. Ah, ah. Bueno,
Chicos, yo la última noticia que tengo es que seguimos por la pantalla con las dos evaluaciones y después Dios dirá. No se aplica para todas las facultades, lo que cambia es para las regularidades y remanentes. Claro, está bien. Bueno, eso yo no lo vi, lo de los remanentes, o no me acuerdo si estaba en el mail o no le di bolilla. Me interesaba el tema este. Lo tengo que volver a ver al mail a ver si hay alguno nuevo. Se sigue virtual y no se sabe nada de examen presencial. Tal cual, Nico, es tal cual. Bueno, fenómeno. Bueno, ¿podemos empezar la clase de hoy, jóvenes, siendo las 15:30? Bien. Bueno, hoy nosotros ya vimos competitividad, perdón, vimos ventajas comparativas del comercio internacional y ahora vemos lo que es competitividad. Porque una cosa, lo de competitividad, nosotros, competitividad es que simplemente sea un producto vendible por el precio, ¿no? A igual calidad, un precio competitivo sería, ¿no? Igual o más bajo. Cuando trabajamos con las ventajas comparativas, ahí lo que importaba para tener ventaja comparativa era las horas de trabajo por producto, o sea, el costo unitario en horas de trabajo. Luego apareció un fenómeno de ajuste monetario de los valores de la moneda, de comercio internacional, y entonces decíamos que se nivelaban hasta que algunos productos se comerciaban de los dos países, y se producía una división del trabajo, bla, bla, bla. Pero todo el punto de partida era saber qué sectores son relativamente más productivos que otros frente al extranjero. Bueno, y luego había un ajuste monetario del valor de la unidad monetaria del comercio internacional, el dólar o el oro, donde sí, por la depreciación de la moneda en el país más ineficiente y por la apreciación de la moneda en el país más eficiente, teníamos un resultado de que resultaban ser competitivos sectores de actividad con más horas de trabajo por producto, a pesar de eso. Bueno, ahora vamos a ver en particular los determinantes de la competitividad, que obviamente van a incluir los costos, o mejor dicho, la productividad, ¿no? Pero lógicamente también los costos, van a incluir el salario, van a incluir los márgenes de ganancia, van a incluir la productividad del trabajo, etcétera, 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 que ahora vamos a ver. Pero, digamos, la competitividad sería el resultado que me permite saber si esto se va a vender o no. Entonces focalizamos ahora en que sea vendible. Ya nos olvidamos de que sea el más productivo técnicamente o no. Eso va a ser solo un aspecto del problema de la competitividad. Entonces, para abordar el tema de la competitividad, que es el más trillado, el que más preocupa siempre a los empresarios, es que su producto pueda hacerse suficientemente barato para que él gane y se pueda vender. Empezamos por dividir a la totalidad del mundo de las mercancías en dos grandes grupos. Todo esto es para hacer un análisis lo más simple posible, no porque sea realista. Entonces, tenemos, por un lado, vamos a tener los precios de los bienes transables, cómo se forman. Para que haya competitividad, el precio depende de un montón de factores. El precio competitivo va a depender de una cantidad de factores. Vamos a dividir a ese mundo de mercancías en bienes que no participan del comercio internacional, y los llamamos bienes no transables. Que no participan del comercio internacional quiere decir que no los vamos a exportar, porque no se pueden exportar por razones económicas, básicamente, y por lo tanto que por los mismos motivos no los vamos a importar. No se importan ni se exportan. Típicamente los sectores productores de servicios.
Entonces, vamos a... esto sería un grupo. El otro grupo es de los bienes transables, o sea, aquellos que sí se pueden producir para exportar, pero también pueden ser competencia importada para la producción nacional. Las dos cosas. Entonces, tendríamos otro caso que es el de los bienes transables. Tenemos a alguien más para admitir. Si me ayudan a admitir a la persona que está entrando, les agradezco. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los determinantes gruesos de que los precios de los bienes no transables sean los que son? Por un lado, la W, que representa el salario nominal. El salario nominal es el salario expresado en pesos en cada momento. Luego tenemos la cantidad de personas o trabajo, N, personas, horas de trabajo, como lo quieran medir al trabajo, dividido por Q, que en este caso correspondería a la idea de la cantidad producida de unidades. O sea, pónganle el PBI. El cociente entre la cantidad de trabajo y el producto o la producción, si uno está a nivel de un sector, podría ser el valor agregado a la miércoles. ¿Qué pasó? O alguien tuvo un problema o ya somos víctimas de hackeos. Bueno. Sí. Desapareció enseguida. Bueno. Bueno, si no, hay una forma de evitar eso, que es acotando a la gente de económicas, ¿no? Bueno, yo creo que se activó, el micrófono se activó, salieron los gritos y después se desactivó y se dio de baja, digamos, desapareció del mapa. Bueno, no importa, no le hacen mal a nadie realmente. O sea, bien. Sí, sí, probablemente. Bueno, sí, claro, porque yo pongo que entre cualquiera. Tendría que poner que entren solamente los de la compañía, que son los de económicas. De todas maneras, nada impide que haya algún aspirante de payaso en económicas, o actor en formación, o ya formado, y quiera practicar con nosotros. Bueno, ok. Sí, sí, salió el nombre. Bueno, es un mundo complicado, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Claro, tenés razón. Tenés razón, Nico. Queda grabado. Sí. Bueno, le mandaremos a Interpol la denuncia para ver de qué país es y que lo busquen. Bien, entonces vamos por partes. Estamos en cómo se forman los precios, los determinantes de los precios de los bienes no transables. El principal punto de partida es el salario. Después, la productividad. ¿Dónde está la productividad? Acá es la inversa de N sobre Q. Q sobre N es la productividad. Si trabajamos a nivel de todo el agregado, conviene usar el valor agregado de toda la economía. Si trabajamos a nivel de una empresa, conviene usar directamente la producción. Las unidades producidas serían. Todo esto es macro, con lo cual es todo, digamos, uno lo que hace es armar indicadores. Entonces, con ser coherente con el indicador que armó, está todo fenómeno, porque lo que importa siempre es ver la evolución de estos indicadores.
Bueno, ya voy a llegar a la G, Pedro. Estás adelantado. N sobre Q es la inversa de la productividad del trabajo. Este, y bueno, no le soples, Federico. Bueno, entonces, N sobre Q es la inversa de la productividad del trabajo. Lo midas con el indicador que quieras medirlo, porque lo que va a importar siempre es la evolución a nivel macro. Y después la G' es la tasa de ganancia. Atenti que esa tasa de ganancia es una ganancia que va a incluir, ¿por qué? Preguntás, Camila, ¿por qué QN es la productividad? Es un indicador de productividad. La relación que hay entre la cantidad producida y las horas de trabajo o la cantidad de personas necesarias. Podés hacer otro indicador de productividad y va a estar todo bien, ¿viste? Ah, ok. Lo que pasa es que como en los chats uno escribe de cualquier manera, yo pensé que con por qué, con por qué vos querías decir por qué, aunque estaba todo, no estaba separado ni con acento. Entonces uno tiene que adivinar. Ok, bien. Eso pasa en castellano y pasa en todos los idiomas. Con los chats en inglés es lo mismo, los pibes escriben de cualquier manera y tienen desarrollado una intuición especial generacional para entender lo que el otro quiso decir y responderle. Creo que es así. Yo con mis hijos, cuando hablo con el WhatsApp, siempre hay algún despelote, porque se intercalan las respuestas, entonces alguno agarra y entiende mal y se enoja porque uno no le respondió lo que estaba diciendo, pero no, lo que yo te respondía lo que estaba antes. Bueno, sigamos, jóvenes. Decía yo que esa G' lo que significa es la suma de el peso que tiene sobre los costos, la ganancia neta del empresario, los intereses que paga la empresa y los impuestos que paga la empresa. Las tres cosas sumadas dividido por lo que está antes, que es el costo. Por eso es el costo multiplicado por ese factor, por 1 más ese factor. ¿No? ¿Se entendió? ¿Qué es G'? Ganancia neta más intereses más impuestos. Conclusión, que si aumentan los salarios van a aumentar los precios de los no transables. Si baja la productividad, aumentan también los precios de los no transables. Y si aumentan los impuestos o los intereses, ¿no? o la magnitud de interés que paga la empresa, o los márgenes de ganancia neta del empresario, entonces ahí van a subir los precios de los bienes no transables, básicamente los servicios. Intereses, impuestos y la ganancia neta del empresario, Francisco. Uno más, estimado Ivo, significa que a todo lo anterior le sumo una proporción de lo anterior. Bueno, ¿está bien? ¿Podemos pasar a los bienes transables? Pasamos a la 1, a las 2, a las 3 se remata. Seguimos. Los precios de los bienes transables van a depender de dos cosas. Va a depender de a cuánto llegue al país el producto importado en dólares y a cuánto esté el tipo de cambio, que sirve para convertirlo a pesos, convertirlo en pesos. Eso supone un techo normal y habitualmente para el productor local. No puede vender más caro o mucho más caro que el valor del producto competitivo, el producto importado que le hace la competencia,
traducido a pesos. Porque se quedaría, al cabo de un tiempo, la gente se daría cuenta y compra el importado, que es más barato. Entonces tiene un límite. A corto plazo puede por ahí vender caro por alguna circunstancia, pero a largo plazo no podría vender su mercadería si la vende más caro que el importado. Entonces esto tiene sentido. Los precios de los bienes transables van a tener un tope en el precio del importado pasado a pesos. ¿Y por qué directamente no decimos que es el máximo que lo puede vender? Y porque no lo va a vender más barato si lo puede vender a ese precio, ¿no? Es lógico. Bien, entonces lo dejamos así, como que aunque sí pudiera venderlo más barato para ganar mercado, para lo que sea, vamos a suponer que los precios de los bienes transables son simplemente la conversión a pesos del precio del producto importado que compite con el nacional. Ok, jóvenes, ¿puedo continuar? A la 1, a las 2 y a las 3. Pasamos a ver cómo queda la cosa. Llegaste tarde, Virginia, Pedro, llegaron tarde, ya estamos en otro punto. Es muy sencillo, los productos que pueden, nacionales, que compiten con el extranjero, sea para defender el mercado local o sea para poder exportar, necesitan vender al precio del producto foráneo multiplicado por el tipo de cambio, o sea, por el valor en pesos del producto importado. Con esto estamos suponiendo que los fletes no existen, o sea que valen costo cero de fletes, ¿no? Si hubiera flete la cosa se complica, ya no sería el mismo precio para el problema del productor nacional que digamos, lo perjudica el producto importado, no sería igual a cómo el dilema del productor nacional para exportar. En principio, para las dos cosas decimos que todo depende del precio del producto importado y que a ese precio se va a vender. Ayúdenme que ya pasamos a ser 48. Bien, había uno para admitir. Eso lo de ayudarme. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Se vuelve a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Nadie más. Bien. Y acá, entonces, juntamos, definimos el tipo de cambio real, que sería el indicador de la competitividad, el tipo de cambio real. Definimos el tipo de cambio real como la relación que hay entre el precio de los productos foráneos convertidos a pesos dividido por un índice de precios que reúne a los bienes transables con los no transables. Nosotros tenemos que si el tipo de cambio real lo definimos así, es lo mismo que decir que el tipo de cambio real mediría la evolución del cociente, porque esto es para medir evoluciones, acuérdense, son todos indicadores para ver a lo largo del tiempo. Sería lo mismo que decir el cociente entre un índice de los productos transables, un índice de precios de los productos transables, dividido por un índice de precios de todos los productos, o directamente de los no transables. Podríamos hacer un indicador de tipo de cambio real donde omitamos en el denominador los transables. Total, lo que me hace es modificar nada más el cociente, pero la evolución va a ser la misma, ¿no? Va a subir cuando suba el transable o baje el no transable, y va a bajar cuando baje el transable o suba el no transable. Y así tendríamos la evolución. Ahora bien, si el tipo de cambio real, mirámoslo como lo midamos, es un indicador válido de la evolución de la competitividad en el tiempo, podemos ver, podemos aplicar lo que estuvimos estudiando recién de bienes transables, de los precios de los transables y los no transables,
y rearmar el tipo de cambio real sobre esa base, de los factores de los cuales dependen los precios de cada uno de los dos grupos de factores de mercancías que definimos. La tenés en el cuadro la definición, Pedro, es el valor, el precio de los bienes transables, que son los que se importan y exportan, dividido por los precios de los no transables y de los transables. Aunque podríamos armar otro indicador igual, cuya evolución sería similar, donde en el denominador no pongamos los transables, pongamos nada más que los no transables. Podría ser. Bien. Aparte porque fíjense, bueno, listo. ¿Está, Pedro? Es lo que está ahí en la filmina. Bien. Entonces, si reemplazamos los elementos que están acá en la definición de tipo de cambio real, este cociente, lo reemplazamos por los datos que vimos antes, por la definición de lo que es no transable y de lo que es transable, precio del bien transable y no transable, entonces podemos decir, aplicando esa definición de tipo de cambio real, que el tipo de cambio real, o sea, la competitividad, va a aumentar en la medida que bajen los salarios, aumente Q. Q minúscula sería una letra con que identificamos a Q sobre N, la productividad del trabajo. Entonces, si aumenta la productividad, ven que en el sector de los no transables, cuando aumente la productividad, el precio de los no transables va a bajar, porque ahí está la inversa, N sobre Q, de lo que es la productividad. Y cuando suban los salarios, van a subir los precios de los no transables. Y por supuesto, van a subir cuando suban los componentes de G'. Entonces tenemos que por el lado de los no transables, la competitividad va a ser mayor cuando bajen los salarios, suba la productividad o baje los componentes de G', que son los márgenes de ganancia neta de los empresarios, más los márgenes que corresponden al pago de intereses y lo mismo con los impuestos. Por el lado de los productos transables, me va a aumentar, aplicando la fórmula del TCR, me va a aumentar la competitividad cuando aumente el dólar, cuando haya una devaluación, aumente el tipo de cambio nominal, TCN. Y también, obviamente, cuando aumente el valor del producto extranjero. Pero claro, vieron, los cambios en el producto extranjero son el factor más chico en la evolución de los problemas de competitividad de la Argentina, salvo el impacto de las mercaderías chinas tan baratas que todas las manufacturas tuvieron un salto hacia abajo en sus precios en dólares por efecto de la baratura de la exportación china. ¿Sí? Salvo en cuestiones así, que hubo realmente cambios significativos y obvios, en general los precios de los importados no tienen grandes saltos. Los tenemos nosotros, los grandes saltos, por la inflación, que desacomoda todas las variables. De pronto, ¿se acuerdan? En el año 2002 teníamos sueldos a $1.000 a fines del 2001 y principios de enero del 2002, y luego en abril teníamos sueldo de $250, de 1.000 a la cuarta parte. Y después en mayo del 2002 teníamos sueldos de $300, o sea, $333. ¿Qué dice Tomás? ¿No estaba dando el mismo proceso en la India? ¿No se estaba dando el mismo proceso en la India? ¿Cuál decís? ¿Qué proceso? ¿No hay una gran devaluación en la India? No. No sé a qué aspecto te referís. Abaratamiento de la producción. Sí, la producción es muy barata en la India porque la gente gana muy poco. Tiene un nivel de vida bajísimo el obrero. That is the point. Por baja en el costo de la mano de obra, claro, sí, medida en dólares, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá los determinantes de la competitividad, o sea, del tipo de cambio real. Lo puse en forma de una función sin coeficientes, sin nada, simplemente para que vean lo siguiente.
primero, ¿cuáles son los factores? Y cuáles van impulsan la competitividad y cuáles la deterioran. Acá, todo lo que sube afecta la competitividad, salvo la productividad cuando... Ah, no, perdón, estoy diciendo macana. Bueno, sí. Vamos por partes. Vamos por partes. P elevado a F, ¿qué es? ¿Dónde está P? No, precio foráneo. Precio foráneo quise decir, sí. Bien. O sea, el precio del producto importado en dólares. En dólares. Bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos para dónde impacta cada cambio. Si suben el salario y la productividad, si aumentan, no. Tipo de cambio real. Claro, si aumenta la productividad y el tipo de cambio real o el precio foráneo, vamos a tener un aumento de la competitividad. Y si aumentan los márgenes de ganancia, de impuestos y de intereses o los salarios, va a haber una caída de la competitividad. Los tres primeros corresponden a los efectos sobre los bienes no transables y los dos últimos sobre los transables. Ahora, estos serían las guías, ¿no? Acá, un gobierno para aumentar la competitividad, entonces, claramente tiene que contener los salarios, tratar de bajar las tasas de interés y los impuestos, controlar los precios para que no haya márgenes exagerados de ganancia de las empresas, devaluar y rogar al cielo para que aumenten los precios de los competidores extranjeros. ¿No? Bueno, el hecho es que eso sería lo que... Y con la productividad, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer para que aumente la productividad técnica de la producción? Invertir. Bueno, hacer caminos, mejorar las obras portuarias, abaratar el costo de electricidad mediante nuevas represas, obras de infraestructura en general puede hacer, puede invertir a largo plazo en investigación y desarrollo, puede fomentar la inversión, muy bien, muy bien. Pero el problema de todos los gobiernos es que cuando hacen esas cosas, los resultados los ve el que gana el próximo periodo, o de acá a 2 periodos, o de acá a 5 periodos, en 20 años. Hay cosas que recién empiezan a hacer efecto en una década. Entonces, los incentivos para que un gobierno se haga frente a orientar el presupuesto público, sacándole plata a algunos, que son broncas inmediatas, para conseguir efectos en la productividad de acá a 5 años, 10 años, no suele pasar eso. En general hay cierto egoísmo de los funcionarios para, que una gran obra que le reste plata para repartir en otras cosas más contantes y sonantes de efecto en la población, va a hacerlo solamente si va a tener una gran repercusión pública, si hay muchos beneficiados en concreto. La solución siempre es política, Ivo. No hay una solución de tipo algorítmica. La solución es política. Cuando tenés mucho desempleo, aumentás la competitividad y pierdes el salario real. Y cuando tenés un nivel más o menos decente de empleo, o sea que, qué sé yo, un 4% de desocupados, un 3% de desocupados, del total de la fuerza de trabajo, que es lo que se llama población activa,
cuando vos estás tranquilo por el lado del desempleo, entonces podés ir subiendo el salario real. Lo que no podés, o es muy difícil de conseguir, tiene que haber una combinación de un escenario con una combinación muy favorable, como por ejemplo cuando a principios del siglo XXI aumentaban mucho los precios de las materias primas, o sea, los productos básicos, los commodities. A la Argentina le iba muy bien con la exportación porque aumentaban los precios. Eso hacía que aumenten los ingresos en Argentina, la población argentina en promedio ganaba más, y eso permitió que hubiera simultáneamente aumento de salarios y del empleo. Pero bueno, fue una circunstancia especial, ¿no? Que dice Olvis, hola, ¿podría repetir este cuadro otra vez? Se me desconectó. Bueno, este cuadro es continuación del anterior, repite el tipo de cambio real, los factores que influyen en el tipo de cambio real a partir de la investigación que hicimos sobre los determinantes de los precios de los transables y los no transables. Y de la definición que dimos del tipo de cambio real como indicador de competitividad. Y le agregamos ahora una comparación con los determinantes del salario real, o sea, del poder adquisitivo del salario. Y nos da que o se hace una cosa o se hace la otra. Y lo único que juega junto es lo más difícil de hacer en política, que es modificar la productividad o reducir los márgenes de las empresas. Bajarle los impuestos, los intereses, y que los empresarios hacer que ganen menos con una política de precios fijos o algo así, precios máximos. Entonces es muy difícil satisfacer los dos requerimientos simultáneamente. El tema de los precios de los commodities nos vino muy bien a principios del siglo XXI porque teníamos, era la suba de precios de las exportaciones a China de soja para alimentar a los chanchos, porque allá en China había aumentado el nivel de ingreso y la gente empezaba a comprar más carne, y la carne de chancho es muy común allá. Digamos, cuando subió la soja en el mercado mundial, producto del desarrollo de China, bueno, de China continental, ¿no? Entonces la Argentina era lo mismo que si hubiera aumentado el dólar, pero sin los efectos negativos de que aumentara el dólar. O sea, por nuestras exportaciones nos pagaban más. Y eso hacía que tengamos mayores ingresos. Pero devaluar ya no es lo mismo que te aumenten los precios en el exterior. Devaluar es abaratar el trabajo nacional. Y eso se paga con salarios más bajos, con una devaluación del patrimonio de las empresas. Se paga con inflación, que te produce trastornos muy serios y una redistribución del ingreso completamente no deseable. La inflación que sigue a una devaluación. Bueno, la cosa es así complicada. Y que como ministro de Economía, evidentemente no se puede contentar a todo el mundo, es otra de las moralejas que tiene este capítulo. Bueno, ¿qué más jóvenes? Pregunten. Está agarrando frío, me voy a abrigar. Piensen en lo que estuvimos viendo. Bueno, y no hay preguntas. ¿Está claro? Vamos a revisar un poquito. ¿Por qué menos G aumentaría la caída de los márgenes de ganancia de las empresas? ¿Por qué aumentarían el salario real? Y porque abaratan el índice de precios. O sea, el costo se compone
el costo de los productos no transables, que es una buena parte de la producción, la mayor parte de la producción nacional son no transables. Entonces, el margen se aplica sobre los costos para arrojar el nivel de precios no transables. Bueno, si baja el porcentaje que representan el margen de ganancia y los impuestos y los intereses, vamos a tener precios más bajos. Y estos precios son parte del índice general de precios, que es lo que compra la gente con su sueldo. Por lo tanto, si los precios son más bajos, entonces acá el poder de compra del salario va a ser mayor. De nada. ¿Qué más se les ocurre, jóvenes? Vieron que no es fácil ser ministro de Economía. Esa es una de las cosas que uno saca de conclusión con esto, ¿no? ¿Ganas de qué? Ministro de Economía, sí. Hay que tener ganas, muchas ganas. Pero claro, este, son, son actividades que son muy prestigiosas y por ahora dejan jubilaciones de privilegio. Te retirás y ya podés vivir de renta. Claro, no llega a cualquiera. A los privilegios no llega cualquiera. Y a aceptar un despelote terrible tampoco. Hay que tener buenos motivos. Me acuerdo que en época de Alfonsín, cuando renunció el ministro, ¿cómo se llamaba? Este hombre de anteojos gruesos, se me borró, bueno, renunció un ministro importante, Surruil, gracias, Ivo, sí, Surruil. Renunció Surruil y nadie quería agarrar el Ministerio de Economía, de los economistas más o menos afines al radicalismo, ¿no? Y al final agarró un viejo radical que era economista, Pugliese. Lo agarró como, digamos, asumiendo la cruz, asumiendo el vía crucis que le esperaba, porque la economía estaba yendo mal. Por eso renunció Surruil, que había tenido una intervención muy destacada con el Plan Austral. Y bueno, claro, nadie querría agarrar porque la situación del país era muy difícil. Y agarró Pugliese, que lo primero que hizo, pobre, ingenuo, ingenuo, un hombre mayor, experto político, pero de toda la vida del radicalismo, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo fue convocar a los empresarios. Y convocó a los capitanes, lo que se llamaba en esa época los capitanes de la industria, ¿no? Esto fue antes de la convertibilidad, ¿eh? Todavía no habían sido puestos en venta a capital extranjero ni la fábrica de galletitas, ni ninguna otra cosa, ni las empresas de papeleras tampoco, ni las cementeras. Había una clique de empresarios nacionales importantes, de empresas tradicionales. Bueno, convocó a esos, ¿no? Y les dijo, miren, los convoco porque el país necesita de la colaboración de ustedes. Estamos en una situación de extrema gravedad de la economía y la única manera es que ustedes colaboren para combatir la inflación y contener la suba de precios. Bueno, no sé qué le respondieron en ese momento, pero a partir del día siguiente subieron todos los precios.
cambiaron todas las listas de precios, para arriba obviamente, ¿no? Entonces el pobre Pugliese, desanimado por el vergonzoso papel que le había tocado vivir, por el desplante de los empresarios y su falta de patriotismo, ¿no? Que él había reclamado, dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Y sí, ¿qué podía esperarse de los empresarios? Responden con el bolsillo. Es así. Está en la naturaleza de las cosas, ¿no? Como el escorpión y la rana. El cuento del escorpión y la rana, ¿no? Si la rana, para pasar el río, la rana lo envenenaba al escorpión, perdón, el escorpión envenenaba a la rana, se ahogaban los dos. Pero estaba en la naturaleza del escorpión, no se lo pudo contener. Y así pasa con las sociedades, pasó con el Imperio Romano, y la Argentina no está muy bien, y en parte por estos motivos, ¿no? Bien. O sea que los empresarios en el fondo estaban apostando a que siguiera la hiperinflación. No les importaba. Bien, aquí habíamos... me desapareció el... Acá está. Bueno, entonces no hay no hay objeciones ni agregados. Podemos entonces pasar o presentar un poco el punto siguiente, que ya nos mete en la política, nos vamos metiendo más, otro aspecto que después nos va a servir para pensar la política económica en una economía abierta al mundo, tanto en lo comercial, que es lo que vimos hasta ahora, de economía abierta, los problemas, las temáticas comerciales, como también la temática financiera, que es lo que vendría ahora. Bueno, ahora vamos a trabajar un concepto que es el de la movilidad del capital. Movilidad del capital quiere decir que uno pueda disponer de sus ahorros como le plazca, traerlos al país o sacarlos del país sin ningún recargo por hacer eso, ¿no? O sea, sin ningún recargo significativo, o sea, sin impuestos que desalienten, sin aranceles de los que reciben allá el dinero en el otro país, aranceles especiales que, digamos, que desalienten a la llegada de inversiones en el otro país, o sea, sin que haya limitaciones legales para hacerlo, ¿no? Creo que actualmente, por ejemplo, para operar con el exterior hace falta una cuenta bancaria en el exterior. En este momento abrir una cuenta bancaria en el exterior. Por cosas que uno no puede tener en el exterior, no sé. Si alguien sabe algo, me cuenta. Bien. Entonces, digamos, no tiene que haber sobrecostos ni limitaciones de ningún tipo para que uno pueda movilizar sus ahorros sacándolos o trayéndolos. Eso es que haya movilidad de capital. Entonces, la economía por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas sin movilidad de capital, ¿no? Suponiendo que no tenemos la posibilidad de transferir los ahorros al exterior, ni tampoco recibir préstamos del exterior.
¿Cómo aumentarían las reservas internacionales? Aumentarían exclusivamente por las exportaciones netas. O sea, por los dólares que se acumulen en el país como diferencia entre lo vendido al exterior y lo comprado al exterior. Sería muy fácil. Y si tenemos déficit de comercio exterior y el Banco Central se queda sin divisas, chau, se acabó la posibilidad de comprar más nada afuera. ¿De qué dependerá que aumenten las reservas internacionales en estas condiciones? Bueno, va a depender de las exportaciones netas. ¿Y de qué dependen las exportaciones netas? Bueno, van a depender del nivel de tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio generoso, caro. El tipo de cambio puede estar atrasado respecto de la inflación, entonces tenemos un tipo de cambio muy barato, ideal para turismo al exterior, pero malo para exportar nada, y bueno para las importaciones. Entonces, el turismo al exterior es una importación. En cuentas nacionales se trata como importación de servicios. Por otro lado, tenemos eso como favorable, ¿no? El tipo de cambio. Si aumenta, mejor para que haya acumulación de reservas internacionales. Por otro lado, tenemos un índice de precios, que si sube es malo, porque si aumentan los precios locales vamos a ser menos competitivos, por lo tanto vamos a exportar menos e importar más. Por otro lado, tenemos el PBI real. Acá lo tenemos, Y, que va con un signo negativo. ¿Por qué será malo para las exportaciones netas que aumente el PBI a precios constantes? ¿Por qué va a perjudicar las exportaciones netas? Piensen, y piensen en cuentas nacionales también. ¿No se les ocurre? Cuando aumenta el PBI, aumentan las importaciones en general, jóvenes. Nosotros vamos a ver un modelo donde no aumentan las importaciones, se suponen dadas, o dependientes solamente del tipo de cambio. Pero la verdad de la realidad es que cuando aumenta la actividad económica, aumentan las importaciones, y es lógico. Cualquiera se da cuenta enseguida que es una gran verdad. Entonces, si aumenta el PBI, dado el tipo de cambio, vamos a tener las mismas exportaciones, pero más importaciones, con lo cual, al aumentar las importaciones, me van a quedar unas exportaciones netas de importaciones más chiquitas. Bien, entonces si aumenta el ingreso, es malo para acumular reservas, para juntar dólares, por ejemplo, para pagar la deuda. Después tenemos que un aumento del PBI de los socios de los otros países con los cuales tenemos relaciones comerciales es bueno para que aumentemos nuestra acumulación, que acumulamos más dólares y por la vía de aumentar las exportaciones netas. Y ahí tenemos una M que expresa la relación entre las importaciones y el PBI. Suponiendo que hay una cierta relación estructural entre ambas cosas, o sea, somos un país muy importador, muy abierto a la importación o poco abierto a la importación, ¿no? Los europeos, por ejemplo, en proporción con el PBI, tienen gran cantidad de importaciones, como también muchas exportaciones, porque son un montón de países bastante ricos que están pegaditos con poca distancia, poco tamaño uno y otro. Son más bien países chicos, entonces el transporte es fácil, es barato, y eso permite que exporten mucho e importen mucho, ¿no? Más con el euro, cuando se unificó la moneda, tanto mejor. YF es
el ingreso, es el PBI a precios constantes de los países con los cuales comerciamos. Que es lo que yo estaba explicando recién. Estaba hablando de eso, del ingreso foráneo, el ingreso de los otros países. Cuando a ellos les va mejor, nosotros exportamos más. Y estábamos viendo M ya. Agustina, perdón, estábamos viendo ya M, que sería el coeficiente de importaciones, el cociente entre el total de las importaciones y el PBI. Bueno, cuanto más chico sea ese coeficiente de importaciones, más fácil va a ser acumular reservas internacionales por superávit comercial, o sea, por exportaciones netas más grandes, ¿no? ¿Qué más? Antes de pasar a qué pasa con la movilidad de capital, ¿qué más se les ocurre? ¿Está bien así? ¿Están de acuerdo? M minúscula, M mayúscula son la suma de los medios de pago. La M minúscula es el coeficiente de importaciones, que es el cociente entre el monto de importaciones dividido el monto del PBI. ¿Está bien? Bueno, pasamos a qué pasa cuando hay una elevada movilidad del capital y acceso al crédito internacional. ¿Cómo se acumulan las reservas? Bueno, por un lado, se van a acumular igual que si no hubiera movilidad del capital, se van a acumular en función de las exportaciones netas. Eso sigue existiendo. Pero hay algo mucho más dinámico y de mayor volumen para acumular reservas internacionales, que son las entradas de capital, netas de la salida de capitales. Cuando entra capital, como le entró a México con el NAFTA, bueno, la acumulación de reservas internacionales, en ese caso de dólares, es muy fácil, ¿no? Y esa entrada de capitales neta va a depender de un montón de cosas. Entonces veamos la línea de abajo, donde muestra que las reservas internacionales van a aumentar por lo que dijimos antes en color rojo, que corresponde a las exportaciones netas, pero también puede haber una mayor acumulación de reservas internacionales, de oro y divisas, si hay una mayor entrada de capital neta de la salida de capital, que es lo que está en azul. ¿Y de qué va a depender que los capitales vengan o vayan? Va a depender de lo tentadoras que sean las tasas de interés doméstica o la rentabilidad de la diversa variedad de activos que hay, ¿no? Si los alquileres en proporción con el valor de la propiedad fueran muy altos, yo vería gente invirtiendo en alquileres, o sea, invirtiendo en la construcción para alquilar, ¿no? O sea, entrarían capitales. También es importante saber qué pasa con las tasas de interés foráneas, porque las tasas de interés en el exterior, si bajan, entonces, bueno, más de uno puede decir, y pongamos unos mangos en la Argentina, en Brasil, los que no se animaban a hacerlo, si Estados Unidos les va a pagar un 0,5 al año, y van a buscar otro lugar donde poner la plata. Muchos, otros no. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Que el aumento de las reservas internacionales de oro y divisas dependería positivamente del tipo de cambio, negativamente de los precios internos y del PBI, del nivel de actividad física, digamos, y dependerían positivamente del valor, obviamente, del dólar de los productos foráneos, y depende negativamente de si aumenta el coeficiente de importación. Perdón, me chispoteé. Bueno, esto para las exportaciones y las importaciones.
Si bajan las tasas de interés en el resto del mundo, entonces nosotros vamos a recibir flujos de capital que aprovechan la diferencia de tasa. Y finalmente, me agarró un ataque de sueño porque no tomé el café del almuerzo, después del almuerzo. Vieron que a último momento les mandé el link, se me estaba haciendo tarde. Coeficiente de importación. M, viste, en muchos libros la M representa no solo dinero, sino que representa importaciones. De ahí viene que se utilice una M minúscula. Bien. Ahora, nos queda nos queda la parte financiera. Lo que no vimos es qué significa RP. RP significa riesgo país. El riesgo país es la sobretasa que tenemos que pagar en la Argentina para que nos presten plata comparando con Estados Unidos, con Suiza, con Alemania. Entonces, podríamos tener la misma tasa de interés que Estados Unidos, por ejemplo, en la actualidad 0,6% anual, los bonos del Tesoro, depende de qué año, ¿no? Den bonos depende del plazo de los bonos. Ya vamos a llegar, Carolina. Eso está en el programa. Si nosotros ofrecemos ofrecemos la misma tasa para que nos presten a nosotros, van a decir, no, querido, le presto a Estados Unidos, porque vos me vas a pagar el 0,5% anual. No, le presto la plata al Estado norteamericano y listo. Tenemos que pagar más interés para que nos presten plata. Esa diferencia es el riesgo país. Vamos a ver cómo se calcula el riesgo país. Ya lo vimos, la movilidad de capital. Acá tenemos el tema del riesgo país. Bueno, cuando tenemos una economía abierta al capital, porque la movilidad de capitales es libre, entonces la tasa de interés doméstica tiende a ubicarse en el nivel de la tasa de referencia. No hablamos todavía de la tasa de referencia, lo que vamos a hablar ahora conjuntamente con el tema del riesgo país. La tasa de referencia es esa tasa que tenemos que pagar nosotros. Supongamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece bonos en pesos para financiar su déficit. Esos bonos en pesos, los que estén pensando poner la guita, los ahorristas, habitualmente llamados inversores, los ahorristas van a decir, ¿y a cuánto me tienen que dar de tasa en la Argentina y la provincia de Buenos Aires crónicamente deficitaria? ¿Cuánto me tienen que dar de tasa para que yo les preste plata por 2 años? Todas las cosas que pueden pasar en 2 años. Entonces, el ahorrista piensa y llega a una conclusión. ¿Cuánto quisiera cobrar de interés? Y de pronto piensa que como mínimo tiene que cobrar un 60% anual o un 70% por bonos emitidos, bonos de deuda emitidos en pesos por la provincia de Buenos Aires. Una locura, ¿no? ¿Cómo va a querer cobrar un 70% de interés? Bueno, pensemos un poquito. El tipo se enfrenta, tiene que poner su capital. Su capital hoy se va a pasear por la calle Florida y tiene que vender los dólares a 100 pesos, 100 y algo, y prestárselos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Vendió sus dólares a 100.
cuando los tenga que recomprar, ¿a cuánto va a estar el dólar? De acá a 2 años, ¿a cuánto va a estar el dólar? Son 2 años nada más, no es tanto. Incertidumbre absoluta. Entonces, el tipo, bueno, tiene esto, ¿no? Entonces puede agarrar y decir, bueno, de acá a 2 años, hoy el dólar real, el paralelo, quiero decir, está a, pongámosle, para hacer números, a 100 pesos. Hoy los vendería mis dólares a 100 pesos. De acá a 2 años, ¿qué puede pasar? Y bueno, a ver, si la Argentina arregla con los acreedores, es una cosa, pero si declara el default, si los acreedores rechazan la oferta, entonces nadie le va a prestar más nada a la Argentina, salvo el Fondo Monetario, y hay que ver si ya le quiere prestar más plata. Recibirá algún crédito del BID, algún crédito de a 133 ya con Carolina, ya te digo. Bueno, entonces, ¿cuánto puede este hombre cobrar a la provincia de Buenos Aires para cubrirse de una posible devaluación 2-1? Y en 2 años tenemos, si el tipo quiere cobrar el 70%, ¿no? A 2 años, esto sería 1.7 por 1.7, me queda en que en 2 años tiene que recuperar, de cada peso que puso, tiene que recuperar 2 pesos con 89. O sea que la provincia de Buenos Aires le tendría que devolver 2 pesos con 89 por cada uno que puso, al 70% anual. Pero todavía falta considerar un aspecto, que no es el de la devaluación, el riesgo de devaluación por un activo en pesos. Tiene que considerar el riesgo de default, porque puede ser que la provincia no le pague. ¿A quién se le ocurriría? A él se le ocurrió. Imagínense que no le paga, o que le paga la mitad. Entonces, ¿cuál sería la tasa de referencia para este ahorrista que quiere colaborar poniendo sus ahorros en el país? Tiene que asignar una probabilidad. Supongamos que él considera que hay un 30% de probabilidad de que no le devuelvan la plata. Entonces, al 289, ¿no? Lo tiene que multiplicar por, lo tiene que dividir por 0.7. O sea que tiene que pretender que le devuelvan por cada peso que puso 4 pesos con 13 centavos. Parece usurario, ¿no? Parece usurario. Bueno, fíjense la evolución del riesgo de default, que es el que nos informa la Morgan Stanley, la banca Morgan Stanley, el famoso riesgo país que lo elaboran ellos. Fíjense, desde diciembre de 2015 hasta fines de 2018, acá me faltó agregarle uno más reciente, disculpen, fue bajando con el gobierno de Macri, pero claro, cuando se corrió la bolilla en el mercado de que se iban a tener que pedir la ayuda del FMI, ¡pum!, para arriba todo. El riesgo país se les duplicó. Se duplicó de lo que era al principio. Y sí, bueno, se duplicó, va. Un poco más se duplicó. Y ahora está mucho más, ¿no? Se ha triplicado cuadruplicado respecto de ese nivel 800 de riesgo de default. Bueno, así es como se calcula la tasa de referencia. ¿Qué sería la tasa de referencia? La tasa mínima a la cual los ahorristas están dispuestos a prestarle plata
al país. Y es la suma, se considera la suma de la tasa sin riesgo o de menor riesgo, pongámosle hoy los bonos del Tesoro norteamericano, pongámosle medio punto porcentual, más el riesgo de default, más el riesgo de devaluación. Eso daría un porcentaje racionalmente. Pero el mercado financiero, mejor dicho, los que actúan, los operadores del mercado financiero, tienen su jerga propia, que sirve para que, no sé para qué sirve, pero bueno, forjaron su propio idioma. Entonces, en vez de hablar de un 1%, se habla de 100 puntos básicos. O sea, que un punto básico es el 1% de un 1%. Con lo cual, la Argentina, que andaría arriba de los 3.000 puntos básicos de riesgo país, lo que tiene es un riesgo de default del 30%, o sea, una sobretasa por temor de default del 30%. Eso se aplica a los activos, a la deuda en dólares. La deuda en pesos, eso en realidad en algunos bonos me parece que es bastante mayor, ¿no? Pero bueno, va dependiendo de las características del bono, del plazo hasta que se efectivice el pago o el no pago, etc. Ahora, la tasa de un activo, la tasa de referencia para un activo en pesos tendría que sumar el riesgo de devaluación. Es así. O sea que se iría mucho más arriba, como en el ejemplo del préstamo a la provincia de Buenos Aires, de este humilde inversor. ¿Entienden? Entonces, la suma de esas tres cosas, la tasa internacional de menor riesgo, a la cual yo podría poner la plata, más el riesgo de default, más el riesgo de devaluación, propios del país. Eso me da la tasa mínima a la que el inversor estaría dispuesto a arriesgar sus ahorros en ese país. Y cuando hay plena movilidad de capital, la tasa de interés doméstica va a tender a ubicarse en el nivel de la referencia. ¿Por qué? Y porque si yo no consigo la tasa que quiero, me voy a otro lado. Hay movilidad perfecta de capital, saco la plata, hago con la computadora tin can clan y ya tengo mi saldo del Banco Galicia depositado en el banco, el Citibank, sucursal Nueva York, National Association. Y de ahí hago mis inversiones. No me gustó la tasa, volé. No casualmente existe el cepo, ¿no? El cepo cambiario, para evitar que la gente entregue sus pesos, abandone sus pesos y los convierte en dólares. Y sea que los saque del país o que se los guarde en el colchón, para eso están los cepos, para limitar la movilidad del capital. Bueno, jóvenes, por ahora hasta acá llegamos. Hasta el riesgo país y la tasa de referencia. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Esperamos un cachitín a que a alguien se le ocurra algo. A Camila se despide ya. De nada, Camila. Federico también, otro que está cansado, como el profe. Bueno, chicos, nos vemos until tomorrow, Nos vemos mañana. Chau, chau. De nada.